En el instante más oscuro de la historia, cuando el Hijo de Dios estaba muerto y todos creían que la esperanza había terminado, un hombre hasta entonces casi invisible se levantó. No era apóstol, no estaba entre los predicadores, no realizó milagros. Pero con un solo acto, silencioso y arriesgado, se convirtió en pieza clave para el cumplimiento de la mayor profecía jamás registrada. ¿Su nombre? José de Arimatea. Casi nadie lo menciona, pocos recuerdan su presencia. Pero sin él, la historia de la crucifixión podría haber terminado de una forma muy diferente. Y lo más intrigante es que este hombre vivió gran parte de su fe escondida, en secreto, hasta que llegó el momento en que ya no podía callar. Fue en el instante en que todos estaban dispersos, que José se levantó ante las autoridades y arriesgó todo para honrar a aquel que muchos habían rechazado. ¿Ya pensaste en lo que habría sucedido si José no hubiera actuado? El cuerpo de Jesús podría haber sido arrojado a una fosa común. La profecía de Isaías no se habría cumplido de la manera exacta en que fue escrita, y la resurrección quizá no habría tenido el mismo impacto histórico. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué alguien tan discreto, tan silencioso, fue elegido para estar justamente en el momento decisivo de la mayor historia de la humanidad? José de Arimatea era un hombre rico, respetado, miembro del Sanedrín, el mismo consejo que conspiró contra Jesús. A los ojos de la sociedad, él estaba del lado del poder religioso. Pero en su corazón, algo diferente ardía. Se había convertido en discípulo de Cristo en secreto. No sabemos cuánto tiempo cargó con esa fe oculta, pero sí sabemos que el peso del silencio era enorme. Vivir en secreto como seguidor de Jesús era un riesgo altísimo. Cualquier movimiento en falso podía costarle la posición, la fortuna y hasta la vida. Sin embargo, mientras muchos gritaban por la muerte de Cristo, el corazón de José ardía en silencio, incapaz de aceptar aquella injusticia. Él estaba en medio de hombres que odiaban al Maestro, pero en su alma había la certeza de que aquel hombre en la cruz no era un criminal común. Y fue justamente después de la muerte de Jesús cuando su fe, antes guardada, finalmente se manifestó. Cuando los discípulos más cercanos estaban escondidos, cuando Pedro lo había negado, cuando los apóstoles se dispersaban por miedo, José se puso de pie. Él no solo creyó en Jesús, sino que arriesgó todo al pedirle a Pilato el cuerpo del Maestro. Una petición simple en apariencia, pero de consecuencias gigantescas. En ese gesto expuso su fe, su posición y su seguridad. Mostró que incluso el silencio de años había preparado el terreno para el acto más valiente de su vida. Ahora dime, ¿te has imaginado que la mayor prueba de tu fe puede venir justamente cuando todos a tu alrededor callan? El silencio de la tarde en Jerusalén aún cargaba con el peso de la crucifixión. El cuerpo de Jesús permanecía colgado en la cruz, ante miradas curiosas y soldados indiferentes. Para la mayoría, era solo otro criminal muerto por el poder de Roma. Pero para José de Arimatea, ese cuerpo era la expresión del cumplimiento de todo lo que los profetas habían anunciado. Mientras los seguidores más cercanos estaban escondidos por miedo, José tomó una decisión que desafiaba la lógica y rompía todas las expectativas. Fue hasta Pilato. No envió siervos, no pidió en secreto. Él mismo entró en el palacio del gobernador romano y, con voz firme, hizo una petición audaz. Quería el cuerpo de Jesús. Este detalle, registrado en Mateo 27, 57, 58, revela la valentía de un hombre que hasta entonces parecía anónimo. Es difícil imaginar la tensión de ese momento. José estaba frente al mismo gobernador que había autorizado la crucifixión, un hombre conocido por su frialdad, que no dudaba en eliminar a cualquiera que resultara incómodo para Roma. Pedir el cuerpo de alguien condenado a muerte era ponerse bajo sospecha de complicidad. Era como firmar un documento público declarando: yo era seguidor de ese hombre que ustedes crucificaron. Pero José no retrocedió. Su fe, antes silenciosa, se transformó en valentía ante lo imposible. Fue en ese gesto que se convirtió en el vínculo entre la muerte y la resurrección, entre la vergüenza de la cruz y la gloria de la tumba vacía. La petición de José no fue solo un acto de honor o compasión. Fue el cumplimiento exacto de una profecía escrita siglos antes.
Isaías 53:9 había declarado: le dieron sepultura con los impíos, y con el rico estuvo en su muerte, aunque nunca cometió injusticia, ni hubo engaño en su boca. Jesús murió entre criminales, condenado como un transgresor, pero Dios había determinado que su cuerpo no sería dejado en la vergüenza de una fosa común. Al contrario, sería sepultado con dignidad, en la tumba de un hombre rico. Y ese hombre era José de Arimatea. Lo que parecía solo un gesto humano era, en realidad, el cumplimiento de un plan divino. La misma tumba usada por José era nueva, excavada en la roca, nunca antes utilizada. Él no ofreció algo de segunda mano, sino lo mejor que tenía. Ese detalle no es irrelevante. Muestra que, en el momento en que todo parecía perdido, Dios ya había preparado cada detalle para que la muerte de su hijo señalara la vida que estaba a punto de revelarse. El Evangelio de Juan, 19:38-42, añade además que José no estaba solo. Nicodemo, otro discípulo que también vivía su fe en silencio, se unió a él trayendo una gran cantidad de especias para embalsamar el cuerpo. Dos hombres de posición, antes discretos, ahora se levantaban delante de todos para honrar al Maestro. Era como si el silencio de años hubiera sido quebrado en un instante decisivo. Mientras los apóstoles habían huido, esos discípulos secretos asumían el papel principal, cumpliendo una profecía que unía el Calvario con las promesas de siglos atrás. El cuerpo de Jesús, marcado por los clavos y la lanza, fue retirado de la cruz con cuidado. Las marcas del dolor aún eran visibles, la sangre y el sudor de la entrega mezclados en el recuerdo del sacrificio. Era el cuerpo del Hijo de Dios, pero para Roma no era más que otro condenado. El destino común para los prisioneros crucificados era cruel. Fosas poco profundas, tumbas colectivas, desprecio total. Lo que quedaba de la vida de un crucificado era solo el olvido. Pero no fue así con Jesús. José de Arimatea y Nicodemo cambiaron esa historia. Juntos, prepararon el cuerpo de Cristo con lino y especias preciosas, como si estuvieran cuidando a un rey. Y en verdad lo estaban. Juan 19:40 relata: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, como es costumbre de los judíos en la preparación para el sepulcro. Cada gesto llevaba un simbolismo profundo. El lino fino, las manos temblorosas, la prisa por causa de la preparación de la Pascua. Todo parecía humano, pero cada detalle estaba siendo guiado por un propósito divino. El cuerpo no fue dejado al azar, sino colocado en una tumba nueva, esculpida en la roca. Una tumba digna de un rey, aunque en ese instante el rey estuviera en silencio. Esa tumba es más que un detalle histórico. Es un mensaje profético. El lugar de la muerte se convertiría en el escenario de la victoria. El espacio esculpido para guardar cuerpos se transformaría en el escenario del mayor milagro de la humanidad. Isaías había dicho que el Mesías sería contado entre los transgresores, pero sepultado entre los ricos. El cumplimiento era exacto, milímetro por milímetro, como si cada piedra de aquella caverna hubiera sido preparada por la propia mano de Dios. Y aún existe un detalle sorprendente. La tumba era nueva. Nunca había sido usada. Eso eliminaba cualquier duda futura. Cuando la piedra fuese removida, nadie podría decir que el cuerpo había sido cambiado o que el lugar ya había sido ocupado antes. El vacío de aquella tumba sería el testimonio definitivo de que la muerte no había vencido. Lo que parecía solo una sepultura era, en verdad, el escenario cuidadosamente preparado para la resurrección. El silencio de la piedra sería roto por la vida eterna. Lo que los enemigos veían como derrota era, en realidad, la preparación de Dios para la mayor revelación de la historia. José de Arimatea parecía solo un nombre perdido en las páginas del Evangelio, un hombre rico, respetado, sentado entre los líderes religiosos de Jerusalén. Pero lo que pocos imaginaban era que ese hombre, hasta entonces silencioso, estaba siendo preparado para un momento único en la historia. Él no predicó sermones en plazas públicas. No fue visto entre los discípulos más cercanos de Jesús. Su fe estaba escondida, guardada tras las paredes del Sanedrín, donde cada palabra era vigilada y cada gesto podía costar caro. José creía en silencio, hasta que llegó el momento en que el silencio ya no era suficiente.
En el instante en que todos se dispersaron, fue Él quien permaneció. Cuando los apóstoles desaparecieron, fue José quien se presentó ante Pilato. Y cuando muchos esperaban que el cuerpo del Maestro fuese lanzado al olvido, fue José quien ofreció lo mejor que tenía, su propia tumba. Ese detalle, que podría parecer pequeño, fue esencial para el plan divino. Transformó al discípulo secreto en protagonista. Un hombre casi invisible se convirtió en la llave para el cumplimiento de Isaías 53. Un detalle casi olvidado fue la prueba de que nada en el plan de Dios ocurre por acaso. José, el silencioso, se convirtió en el puente entre la cruz y la resurrección. Su nombre, que podría haber pasado desapercibido, entró en la eternidad como testimonio de que incluso aquellos que parecen vivir la fe en secreto tienen su hora de levantarse. Y cuando esa hora llega, todo el mundo lo percibe. El cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba nueva de José de Arimatea. Una piedra pesada fue rodada para cerrar la entrada, sellando el silencio de la muerte. Para muchos, aquella escena era el final. El Maestro que había sanado enfermos, calmado tempestades y predicado como nadie, ahora estaba preso en una cueva fría, envuelto en lienzos. Pero lo que parecía derrota era solo el preludio de la mayor victoria. Aquella tumba, esculpida en la roca y ofrecida por un discípulo secreto, se convertiría en el lugar más conocido de la historia de la humanidad. El lugar de la derrota se transformaría en el escenario de la esperanza. Mateo 27, 59, 60 describe: José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo colocó en su tumba nueva, que había mandado cavar en la roca, y rodando una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Todo parecía terminar allí, pero cada detalle había sido preparado por Dios. La tumba era nueva, no había otro cuerpo allí. Eso significaba que, cuando la piedra fuese removida, nadie podría cuestionar. El vacío sería la prueba. Aquel espacio, que nació para guardar la muerte, sería recordado para siempre como símbolo de vida. Los enemigos creían que la crucifixión había borrado el nombre de Jesús. Pero Dios había escogido precisamente aquel lugar, en aquel tiempo, para revelar al mundo que ni la muerte podía detener a su Hijo. La tumba de José no fue solo una sepultura. Se convirtió en el escenario donde la eternidad rasgó la historia y transformó la vergüenza en gloria. Lo que parecía solo un detalle casi olvidado, el gesto silencioso de un hombre ante la muerte de Cristo, se transformó en uno de los mayores símbolos de la fidelidad de Dios. No fue un milagro espectacular, ni una visión celestial ante las multitudes. Fue un acto simple, humano, pero cargado de eternidad. La tumba que José ofreció cambió para siempre la forma en que la historia sería contada. Ese espacio excavado en la roca guardó durante 3 días el cuerpo del Salvador del mundo. Pero al tercer día ya no había cuerpo. El vacío de aquella tumba se convirtió en prueba incontestable de que la muerte había sido vencida. Y todo comenzó con la decisión valiente de un hombre que muchos consideraban irrelevante. No fueron los soldados romanos, ni los sacerdotes del Sanedrín, ni siquiera los discípulos más cercanos quienes dieron el último paso antes de la resurrección. Fue José de Arimatea, alguien que hasta entonces vivía la fe en silencio, quien se convirtió en pieza central en el plan divino. Este detalle revela una verdad que atraviesa los siglos. Dios no necesita de muchos para cumplir lo que prometió. Él puede usar a un solo hombre, una sola actitud, un solo instante de valentía para mover toda la historia. El silencio de José se transformó en testimonio eterno, y por eso su nombre permanece, no por la riqueza, no por la posición, sino porque, cuando llegó el momento decisivo, él no retrocedió. Su fe, antes escondida, brilló exactamente en el instante en que parecía no haber más esperanza. La historia de José de Arimatea nos muestra que Dios actúa en detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Un hombre que parecía secundario, casi invisible, fue escogido para cumplir un papel esencial en el momento más decisivo de la humanidad. Su acto silencioso transformó una tumba en el escenario de la mayor victoria de todos los tiempos. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces también cargamos la fe en silencio, sin darnos cuenta de que Dios puede llamarnos a actuar en el instante más inesperado?
José demostró que incluso aquellos que parecen vivir escondidos pueden ser levantados para algo grandioso. Y ahora quiero preguntarte, si llegara tu momento de actuar, ¿tendrías el valor de José? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así seguirás recibiendo contenidos que profundizarán tu fe y despertarán aún más tu visión espiritual. Y si deseas ir más allá, en la descripción de este video encontrarás una guía especial sobre curiosidades e historias bíblicas. Puede ayudarte a profundizar en detalles poco conocidos de la palabra de Dios, revelaciones que pueden transformar tu manera de ver la Biblia. Gracias por estar con nosotros hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, que ya está apareciendo en tu pantalla ahora mismo.